Hola chicos, ahora vamos a hacer un ejercicio utilizando las ecuaciones de variación. Y leemos que una película descendente en flujo laminar y estacionario recorre una superficie inclinada como la que se muestra en la figura. Es decir, que tenemos un canal donde una película va descendiendo bueno, mejor dicho, en este canal con que tiene un ángulo con la variable o la dirección de la altura, es decir, prácticamente con la coordenada z. Vamos a ver que la superficie de la película se mantiene a una temperatura T sub 0 y la superficie sólida, que ya tocando la superficie del canal, es decir, a un delta, que es el grosor de la película, está a un T delta. A estas temperaturas las viscosidades son viscosidad sub 0 y viscosidad delta. Y se puede suponer que no hay generación de calor, esto es importante. Vamos a ver que no hay una generación de calor por movimiento viscoso y la densidad y la conductividad térmica no se ven afectadas por la variación de temperatura. Tenemos que la variación de la viscosidad, donde respetan estas dos viscosidades que tenemos aquí, se puede encontrar con esta ecuación, que es una ecuación típica de la teoría de Erwin. Tenemos viscosidad, una constante exponencial a la de entre t. Y con ello tenemos que encontrar el perfil de velocidades del sistema no isotérmico. Nos pide de un sistema no isotérmico, necesitamos encontrar el perfil de velocidades. Entonces para eso vamos a necesitar la ecuación una ecuación de continuidad, la ecuación de movimiento para encontrar el perfil, y ya sabemos que por ende la viscosidad es función de la temperatura, vamos a tener que utilizar la ecuación de energía térmica, para encontrar ello. Vamos a empezar a tener unas suposiciones, aunque no hagamos una envoltura de vamos a analizar nuestro sistema. Si vemos nosotros esta película, voy a tomar un pequeño fragmento de esta película, donde yo ya voy a saber de que tenemos nuestra coordenada en X, le voy a poner, y nuestra coordenada en Z, porque la voy a variar conforme al ángulo que tengo aquí. Nosotros vamos a encontrar que para X igual a 0, vamos a tener una T sub 0, una temperatura igual a T sub 0, y cuando X sea igual a delta, vamos a tener una temperatura que es igual a temperatura delta. Eso lo tenemos, entonces vamos a ver que la temperatura, conforme va avanzando en X, vamos a tener que entonces la temperatura es función de X. Ahora vamos a tener en cuenta que nuestra variable de velocidad es una velocidad en z que vamos a desarrollar, donde esa velocidad en z va a tener una distribución a lo largo de ¿quién creen? A lo largo de esa película, y por la experiencia ya sabemos que esa función se va a ir desarrollando por el nivel de arrastre del fluido en función de x. Tenemos una velocidad en z que es función de x y una temperatura que es función de x. Entonces vamos a empezar a generar nuestras simplificaciones en la ecuación de variación. Empezando con la ecuación de continuidad. Vamos a decir que hacemos 0 esto por estado estacionario. No tenemos velocidad en x, no tenemos velocidad en y, es decir, que la velocidad en x y la velocidad en y son igual a 0. Vamos a ver que la velocidad en z existe y tenemos la derivada con respecto a z de la velocidad z es igual a 0, donde nos comprueba que la velocidad en z depende de x y no de z. Ahora vamos a simplificar la ecuación de movimiento, donde decimos que la velocidad z con respecto al tiempo se vuelve 0 por estado estacionario. No tenemos velocidad en x, por lo tanto se hace 0, aunque la derivada parcial de velocidad z con respecto a x existe. Este término se hace 0 porque la velocidad en x es 0. No tenemos velocidad en y,
y tampoco tenemos derivada de velocidad en z con respecto a y. Podemos tenerla, pero se va a hacer 0 porque la velocidad en z solo depende de z. Vamos a tener que la velocidad z existe, pero por la ecuación de continuidad vemos que esa parcial de z con respecto a z es igual a 0. Como también vamos a obtener que tenemos una película que no está dada prácticamente dentro de un canal cerrado o una tubería o un ducto, mejor dicho, y está la intemperie, vamos a ver que la caída de presión no existe, ya que tenemos que todo esto está a la atmósfera y todo va a tener la misma presión. Por lo tanto, vamos a volver cero esto y vemos entonces que nuestro esfuerzo cortante va a ser prácticamente una velocidad que se desplaza en z, pero se distribuye en x. Es decir, que el esfuerzo cortante que podemos ver acá es un esfuerzo que se distribuye en x y hay una velocidad de movimiento en z. Por lo tanto, tenemos un esfuerzo cortante xz que solo va a ser función también con respecto a x. Entonces, vamos a ver que el esfuerzo cortante de y con respecto a z no existe y el esfuerzo normal zz tampoco. Y vamos a ver que la componente gravedad sí existe. Por lo tanto, nuestra función de movimiento la podemos encontrar como, miren, acá hay un negativo, entonces pasa al otro lado sumar, la derivada del esfuerzo cortante xz entre de x es igual a la densidad por la gravedad en z. Ya sabemos que esta gravedad en z previene de la componente normal a ese vector, es decir, esta componente z que tenemos acá. Ok, a la ecuación de movimiento le podemos hacer unas modificaciones por la condición de esa inclinación del plano. Si nosotros vemos la proyección de ese vector, este vector que tenemos acá de dirección de gravedad sobre la coordenada z, lo que vamos a tener prácticamente es coseno de beta por la gravedad normal, que esa sería la proyección de ese vector sobre el eje unitario. Entonces vamos a ver que este se va a convertir en densidad y esta gravedad z va a ser coseno de beta por la dirección de inclinación, gravedad normal. Esta sería nuestra ecuación de movimiento. Y por último, vamos a simplificar la ecuación de energía. Sabemos que esto lo hacemos por estado estacionario. No tenemos velocidad en x y la temperatura, aunque miren, sí se distribuye en x, pero esta velocidad es 0. Vamos a ver que la velocidad en y es 0 y la parcial de t con respecto a y es 0, porque si este solo depende de x, esta va a ser 0. Vamos a ver que la velocidad z existe, pero la parcial de temperatura con respecto a z es 0, porque si temperatura solo depende de x, al generar esta derivada parcial, la x será constante y esta se vuelve 0. Por lo tanto, todo este lado de la ecuación se vuelve 0. Después vemos que como la temperatura solo se distribuye en x, vamos a ver que delta y, delta z, y por lo que nos decía aquí que no hay generación B por movimiento viscoso, se hace 0. Y entonces nos queda la ecuación diferencial, la segunda derivada de la temperatura con respecto a x, igual a 0. Tomando en cuenta, hay que ser bien claros que la ecuación de energía toma en cuenta que no hay efectos por energía potencial y cinética. Es decir, son despreciables. Ok, ya tenemos nuestras tres ecuaciones diferenciales y lo que necesitamos, tenemos una que nos sirve para encontrar este
componente en la ecuación de movimiento, la número 2 que nos va a servir para encontrar la ecuación de movimiento y la número 3 que nos va a ayudar a hacer relaciones de algunas propiedades de transporte que tengamos. Entonces, vamos a ver cómo se nos pide el perfil de velocidad. Voy a tomar mi ecuación número 2, que es la ecuación de movimiento, y voy a empezar a trabajar sobre ella. Entonces tenemos la derivada del esfuerzo cortante xz con respecto a x igual a densidad coseno de beta por gravedad. Entonces tenemos una ecuación diferencial ordinaria que la podemos tratar con variables separables. Derivada del esfuerzo cortante xz por la integral de menos de densidad coseno de beta por gravedad por derivada de x. Tenemos y nos queda que el esfuerzo cortante de xz es densidad coseno de beta gravedad por x más una constante de integración. Si analizamos nuestro sistema, nosotros tenemos acá x sub 0, x delta, la velocidad, xz, la velocidad en z, y acá tenemos hasta z igual a l. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a ver que la velocidad cuando va en z, y como tenemos acá la interfase gas-líquido, vamos a ver que ahí podemos tener una velocidad máxima, pero al tener esa velocidad máxima lo que estamos diciendo que en x igual a 0, el esfuerzo cortante va a ser 0 porque no va a haber tanto esfuerzo de rozadura y vamos a poder tener nuestra condición prácticamente para que la velocidad sea máxima. Entonces esta va a ser nuestra primera condición límite. Entonces, pudiendo evaluar esto, vamos a tener de la ecuación 0, densidad coseno de beta por gravedad por 0 más C1, dándonos como resultado que la primera constante de integración es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que nuestro esfuerzo cortante, con esta conclusión, queda igual a densidad coseno de beta por gravedad, por x. Ok, suponiendo que el líquido es un fluido newtoniano, entonces podemos usar la ley de Newton, donde nos dice que menos la viscosidad derivada de la velocidad con respecto a x igual a densidad coseno de beta gravedad por x. Es decir, que el esfuerzo cortante se puede reescribir como la ley de Newton de movimiento o la viscosidad, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar acá el problema que ya sabemos que la densidad se mantiene constante a pesar de que tenemos un perfil de temperatura pero la viscosidad sí es una función de la temperatura y por lo tanto le tenemos que dar tratamiento a nuestra ecuación de energía. Entonces acá abajo, antes de terminar, acá a la par, voy a utilizar la ecuación de energía, que era nuestra ecuación número 3, donde decía que la segunda derivada de la temperatura con respecto a x es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación diferencial ordinaria que la podemos resolver por variables separables. Hacemos la primera integración, nos queda derivada de temperatura con respecto a x igual a la integral de 0 de x. Esta nos queda como la derivada de la temperatura con respecto a x igual, y esta que es 0, y la integral de una constante
Ya sabemos que la integral es la antiderivada, es decir, lo contrario de la derivada, y la derivada de 0 es una constante, entonces su antiderivada va a ser una constante. Entonces tenemos que tenemos otra ecuación diferencial ordinaria, haciendo también por variables separables. Vamos a encontrar que la temperatura va a ser igual a C1 por X más C2. Entonces, otra vez analizando la película que teníamos, pero ahora para el perfil de velocidad, no tanto para la velocidad, sino que para el perfil de temperaturas, vamos a ver que en X igual a 0, la temperatura era igual a T sub 0. Y en X igual a delta, la temperatura era T delta. Por lo tanto, vamos a tener dos condiciones límite. Condición límite 2, X igual a 0. Ok, acá voy a cambiar las constantes porque ya he usado C1. Entonces, para ser consistente, a estas constantes le voy a llamar C2 y C3. Entonces, condición límite 2 va a ser cuando T es igual a T sub 0 y la condición límite 3 va a ser cuando X igual a delta, la temperatura va a ser de temperatura delta. Entonces sustituimos eso en el perfil de temperaturas que tenemos aquí y entonces nos queda que temperatura T sub 0 es igual a C3 usando la condición límite 2 y usando la condición límite 3 nos va a quedar que T delta es igual a C2 por delta más C3 que es T sub 0. Por lo tanto, C2 va a ser igual a T delta menos T sub 0 entre delta. Hacemos sustitución en el perfil de temperaturas y ya vemos nosotros entonces que la temperatura va a ser igual a ese C2 que tenemos T delta menos T sub 0 entre delta por X y C3 que es más C2, más T0. Entonces, reordenando esta expresión nos puede quedar, si paso a restar acá T0, T menos T sub 0, y si mando a dividir esto entre T delta menos T sub 0, me va a quedar igual a X entre delta. Y esto sería mi perfil de temperatura. ¿De qué me va a servir mi perfil de temperatura? Del tratamiento de la viscosidad. ¿Por qué del tratamiento de la viscosidad? Ya sabemos que la viscosidad es función de la temperatura, entonces la viscosidad nos decía que era A por la exponencial de B entre T. Si yo hago, número 1, si yo hago una evaluación de estos mismos perfiles donde yo sé que está definido viscosidad sub 0 y viscosidad delta con respecto a X sub 0 y X delta, y esas corresponden a las temperaturas que he encontrado en mis condiciones límites, donde dice X sub 0 es la temperatura sub 0 y X igual a delta es igual a temperatura sub delta. Entonces, al evaluarlo acá, me va a quedar la siguiente expresión. Para la viscosidad. Si yo prácticamente uno esas expresiones de viscosidad para obtener un cambio de ella, prácticamente digo que viscosidad delta entre viscosidad sub 0 van a ser igual, sustituyo acá, A por la exponencial de B entre T delta entre A, exponencial de B entre T sub 0, que me queda cancelar el A, y con eso puedo tener una relación yo, donde tengo la misma base, diferente exponente, entonces como es una división, copio la base y resto los exponentes. Entonces la relación
viscosidad delta entre viscosidad sub 0, me queda como la exponencial de B, 1T delta menos 1T sub 0. Y esto se puede simplificar para dejarlo exponencial de B, temperatura sub 0 menos temperatura delta, entre T sub 0, T delta. Y todo esto es una constante. Entonces, como todos estos son condiciones o parámetros que se conocen, por lo tanto, en este primer proceso del tratamiento de la viscosidad, yo puedo calcular quién es mi parámetro B. Que B, prácticamente, si lo despejo de esta ecuación, va a quedar como el logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0, que pongo en ambos lados logaritmo y mando a dividir esta parte, porque al poner logaritmo se elimina la exponencial y pasa todo hacia abajo. Entonces me queda todo esto multiplicado por T sub 0, T delta, entre T sub 0 menos T delta. Ahora, ya que tengo quién es mi constante B, todavía yo no puedo usar mi ecuación de Erwin para la viscosidad. El número 2, hago otra relación ¿para qué? Para cargarme siempre el A, y entonces tengo viscosidad entre viscosidad sub 0, me cargo el A, y yo lo que voy a tener es la exponencial de, voy a hacer este mismo tratamiento, B, 1 entre 0, 1 entre T, menos 1 entre T sub 0. ¿Qué va a pasar? Simplifico, exponencial B a la 1 entre, no, acá ya no sería 1 entre T. Sería hacer esta resta de fracciones y me quedaría T por T sub 0 menos T. Entonces, si yo sustituyo lo que tengo en 1 en esta ecuación de temperatura, me va a quedar exponencial, ¿quién es B? Logaritmo natural de viscosidad delta, viscosidad sub 0, por T sub 0 por T delta entre T sub 0 menos T delta por todo esto que tenemos acá, porque estoy sustituyendo el B con este valor que tengo acá. Entonces tengo exponencial B, que es el logaritmo natural de esto por esta relación, y tengo por T sub 0 menos T sobre T menos T sub 0. ¿Qué puedo simplificar de acá? Este T sub 0 me lo puedo cargar, y si vemos nosotros, prácticamente lo que tengo acá es el producto de una potencia de una potencia. ¿Cómo puedo hacer eso? Si yo tengo exponencial logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0, voy a borrar acá para ser consistente matemático, elevado esto a la, o multiplicado, puedo decir, a la 1, no, a la 1, elevado a la temperatura, miren como cancelé T sub 0, me queda prácticamente T delta entre T por esta resta T sub 0 menos T sub 0 menos T delta. ¿Y quién es este? Mi perfil de temperaturas. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por menos 1 entre menos 1, todo esto es X entre delta. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué lo separé? La exponencial y el logaritmo se cancelan, dejándonos prácticamente
la siguiente ecuación para la viscosidad. Viscosidad delta, viscosidad sub 0, elevado a ¿quién? Elevado a la T delta menos T por X entre delta. ¿Qué hubo en estos dos pasos? Y lo voy a explicar ahora. Hubo un tratamiento de la temperatura, de la ecuación de la viscosidad con la temperatura, para que quedara conforme al perfil de temperaturas y conforme, digamos, fuera una ecuación diferencial que tuviera presente la temperatura y la posición. Ya que sabemos que la temperatura es función de X, sabemos que la velocidad Z es función de X, y eso es lo que nos conlleva a esta ecuación. Entonces, si vemos nosotros la película que tenemos acá, la película, como ya sabemos que la temperatura es función de X, y sabemos también que en X sub 0, temperatura sub 0, y X delta es temperatura delta, entonces vamos a ver nosotros que para esta película vamos a suponer que T delta entre T en función de X va a ser aproximadamente igual a 1. ¿Por qué? Porque si matemáticamente resolvemos la integral en el perfil de movimiento de esto, vamos a encontrar una ecuación muy compleja. Esta relación será para deltas muy pequeños, y el cual se debe de definir en el perfil. ¿Cómo vamos a medir un delta muy pequeño? Haciendo un análisis de energía y viendo que la variación se puede omitir en pequeños grados dentro del perfil de temperaturas que hay en esta película descendente. Por lo tanto, al final vamos a tener que la relación de viscosidades va a ser igual a la viscosidad delta entre viscosidad sub 0 elevado a la X delta. Ok, ahora lo que vamos a hacer, tomamos nuestro perfil de velocidades que ya lo habíamos definido arriba, lo tenemos acá, y entonces empezamos a resolver el perfil de velocidad, donde vamos a tener menos la viscosidad, que la viscosidad ahora es viscosidad sub 0 por viscosidad delta entre viscosidad 0 elevado a la X delta por la derivada de la velocidad Z con respecto a X igual a la densidad coseno de beta, que es el ángulo de inclinación del canal de la película, por la gravedad por X. Entonces, reordenamos la ecuación y la podemos resolver como una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. Derivada de la velocidad en Z igual, esto lo mando a dividir y me queda menos densidad coseno de beta por gravedad entre viscosidad sub 0 por la integral de X sobre viscosidad delta entre viscosidad sub 0 elevado a la X sobre delta de X. ¿Qué tratamiento hicimos, jóvenes? Hicimos un tratamiento prácticamente donde nuestra ecuación de movimiento tenía la viscosidad, que era función de la temperatura, y la transformamos a una viscosidad como función de la posición para que nos diera el perfil no isotérmico del componente, teniendo en cuenta algunos rasgos matemáticos como el que acabo de definir hace poco por la película. Resolvemos la siguiente ecuación diferencial haciendo esta integral, y donde la voy a plantear ahora en esta parte. Tengo X, viscosidad delta, viscosidad sub 0, X entre delta por dx.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unos cambios de variable para poder hacer más fácil mi integral. ¿Qué cambios de variable voy a hacer? Voy a definir a A y a B, miren, como viscosidad delta entre viscosidad sub 0 y a B como 1 entre delta. Entonces yo voy a tener la integral de x sobre a por a la b por x de x. Ahora, esta integral la puedo resolver por parte o con un cambio de variable. Yo el cambio de variable que utilizaré va a ser prácticamente que u sea igual a 1 entre a b por x. Haciendo la derivada de u de este cambio de variable, ya sabemos que este u es igual que tuviera como a menos b por x. Entonces, al hacer ese cambio de variable, cuando tengo una derivada de una función exponencial que no es de la exponencial de neperiana o de e, entonces tengo que la derivada, y esto por definición, ya sabemos que la derivada, voy a poner un caso hipotético de y, vamos a ver, si yo defino una función como a la y, yo tengo que hacer logaritmo natural de a por la derivada interna de y. Ahora, si el caso fuera exponencial de y, yo tengo el logaritmo natural de e por la derivada de y este como es 1, entonces solo tengo la derivada interna de este. Por lo tanto, en este punto yo tengo logaritmo natural de a. Acá me hace falta una definición que es por a la y por a e a la y. Por, entonces, como la derivada es por, entonces pongo por a la menos bx por su derivada interna que sería menos b derivada de x. Y este sería el cambio de variable que voy a usar. ¿Cómo me quedaría ese cambio de variable? Si yo vengo y defino mis variables, entonces la integral ahora, y voy a cambiar esta x, donde para cambiar esta x del cambio de u, pongo logaritmo natural de u igual a menos bx por el logaritmo natural de a, y por lo tanto yo tengo que x es igual a menos el logaritmo de u entre b logaritmo de a. Entonces esta x que vemos acá, hago el cambio de variable por menos logaritmo de u entre b por logaritmo natural de a. Ahora tengo que ver cómo hago el cambio de variable para dx y para el otro concepto que me queda ab por x. Si yo miro, prácticamente de la derivada puedo sacar, si yo despejo el logaritmo natural de a y menos b, me va a quedar menos derivada de u entre b por logaritmo natural de a igual a ¿qué? A de x, y como esta está a la menos bx entre a entre bx. Por lo tanto, todo este concepto uniendo las dos variables, la diferencial y la función que está en el denominador, me queda por menos du sobre b logaritmo natural de a. Entonces, simplificando esto, puedo sacar de factor común b logaritmo de a por b logaritmo de a porque es una constante, entonces me queda 1 sobre b logaritmo natural de a, todo esto al cuadrado, por la integral del logaritmo natural de u por du. Y como el logaritmo natural de u por du es una integral definida ya por tabla, yo puedo tener 1 entre b logaritmo natural de a, todo esto al cuadrado, por la integral de logaritmo natural de u. Entonces, ¿qué me quedaría? U
por logaritmo natural de u menos 1. Ya que tengo mi integral, puedo hacer el cambio de variable original que tenía y prácticamente el resultado de este integral me tiene que quedar como 1 entre b, logaritmo natural de a al cuadrado, y u, que era ¿quién? Era, si miramos acá, u era a menos bx. A menos bx por el logaritmo natural de a menos bx menos 1. Entonces, hacemos, recordando que acá también tenemos la integral, entonces ya podemos ir reordenando nuestro perfil de velocidad, donde esta integral es más C4. ¿Por qué C4? Es la constante de integración, y 4 porque es la cuarta constante de integración que tengo. Entonces, con esa integral nosotros teníamos bz igual, voy a reescribir todo para poder hacer el cambio de variable, menos densidad coseno de beta por gravedad, menos densidad coseno de beta por gravedad entre viscosidad sub 0, y recordemos que esto era la integral de x sobre a bx de x, que era lo que teníamos allá. Miren, éramos lo que teníamos acá, y esa integral se convierte en aquello que ya tenemos acá, es decir, que esta integral se convierte en 1 sobre b, logaritmo natural de a, todo esto al cuadrado, por a la menos bx por logaritmo natural de a la menos bx menos 1. Menos 1 más C4. Tomando en cuenta las definiciones de a y b, nosotros tenemos entonces como conclusión bz por menos densidad coseno de beta, gravedad, viscosidad sub 0, por b, que ya sabemos, miren, arriba, que tenemos la definición de b. Miren, b era 1 sobre delta, entonces tenemos 1 sobre delta, entonces tenemos delta sobre el logaritmo de a, que a era viscosidad delta sobre viscosidad sub 0, y todo esto al cuadrado por viscosidad delta sobre viscosidad sub 0 a la menos x sobre delta por el logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 a la menos x sobre delta. Entonces menos 1, cierro este corchete, miren, ve este paréntesis, ahora este corchete más C4. Y por último, tengo que usar la condición límites. Entonces, como solo tengo una constante de integración, uso la última condición límite y vamos a ver, para recordarnos arriba en el perfil, lo que habíamos usado como condición límite. Miren que habíamos usado la condición límite cuando x igual a 0. Ahora, vamos a usar la condición límite 4 cuando x es igual a delta. Vamos a ver que como está en la superficie sólido líquido, es decir, en esa interfase, vamos a ver que la velocidad z es igual a 0, ya que la primera lámina va a tener gran esfuerzo cortante y lo que va a provocar que se genere una gran rozadura y que esa velocidad sea aproximada o igualmente a 0. Entonces, para eso vamos a tener la condición límite 4, donde la velocidad es 0
cuando x es igual a delta, viscosidad sub 0. Toda esta es una constante, logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 al cuadrado por viscosidad delta entre viscosidad sub 0, y esto, como este delta me queda a la menos 1, y después tengo logaritmo natural de viscosidad delta de viscosidad sub 0 a la menos 1 menos 1 más C4. Entonces, ¿qué va a pasar? Si reordeno matemáticamente esto, lo que voy a producir es que tengo 0 igual a menos densidad, coseno de beta, gravedad, viscosidad, sub 0, por delta entre logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 al cuadrado. Este menos 1 lo que representa es que sobre esto va a estar dividido sobre el argumento viscosidad delta entre viscosidad sub 0. Este menos 1 de acá, por regla de logaritmo, lo puedo pasar acá a ser menos logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad 0 menos 1 más C4. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Este menos puede salir de factor común, miren, este menos de acá, es decir, como esto está en propiedad distributiva aquí y acá, puede salir de factor común de todos estos productos que tenemos acá y multiplicárselo este menos para que generar el signo más y generar que C4 es igual a menos densidad coseno de beta gravedad entre viscosidad sub 0 por densidad entre logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0, esto al cuadrado, por el logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0, más 1 entre viscosidad delta entre viscosidad sub 0. Este sería C4 y por lo tanto el perfil de velocidades, y tomando en cuenta, y lo voy a poner acá arriba, tomando en cuenta que puedo usar regla de los logaritmos, pasar esto a este lado, sacar este menos de factor común y pasar a este efecto a dividir, lo que voy a hacer lentamente ahora, es decir, que antes de sustituir C4 tengo velocidad Z igual a menos densidad coseno de beta gravedad viscosidad sub 0 delta entre logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 al cuadrado. Yo lo que tengo, y vuelvo a explicar lo mismo en el perfil, este menos de acá lo que representa es que esta cantidad va a pasar a dividir a ambos lados elevado a su exponente siempre. Va a pasar a dividir como viscosidad delta entre viscosidad sub 0 a la x sobre delta. Este producto que está acá va a pasar a este lado y este negativo se va a salir de factor común. Es decir, yo voy a tener a menos 1 por el, y voy a abrir paréntesis, por x sobre delta por el logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 más 1. Cierro paréntesis, cierro corchete y acaba más C4.
Entonces, ¿qué va a pasar? Este menos 1, si yo lo saco, este factor, y lo multiplico con este, me va a dar positivo. Y por lo tanto, el perfil me va a quedar densidad coseno de beta, gravedad, viscosidad sub 0, por delta, logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0, por x entre delta, logaritmo natural de viscosidad delta por viscosidad sub 0 más 1 sobre viscosidad delta entre viscosidad sub 0 a la x sobre delta, y todo esto va a ir restado menos C4, y C4 ¿quién es? Bueno, más C4, y como C4 es menos densidad coseno de beta, gravedad sobre viscosidad sub 0 por delta entre logaritmo natural de las dos viscosidades, y esto al cuadrado, y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 más 1 entre viscosidad delta, viscosidad sub 0, es decir, este es el término independiente que no lleva a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para simplificar el perfil, sacar de factor común los términos que son iguales, como este y este, que sería un solo término, densidad coseno de beta, gravedad sobre viscosidad sub 0, delta entre logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 cuadrado, y abro paréntesis y me queda x sobre delta, logaritmo natural de viscosidad delta sobre viscosidad sub 0 más 1 sobre viscosidad delta, viscosidad sub 0 a la x por delta menos logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 más 1 sobre viscosidad delta sobre viscosidad sub 0. Y este sería mi perfil de velocidad no isotérmico. Ahora, si yo quisiera simplificar un poco más esto, teniendo en cuenta adicional de lo que me estaban diciendo, yo ya sé en la condición límite 1, ya sabía que x era igual a 0, el esfuerzo cortante xz era igual a 0, entonces la velocidad z ahí era velocidad máxima. Entonces, cuando x igual a 0, miren, todo esto se vuelve 0, 0 a esto se vuelve 1, digamos, yo voy a tener velocidad z máxima, va a ser igual a la densidad coseno de beta por gravedad entre viscosidad sub 0 por delta, logaritmo natural de viscosidad delta, viscosidad al hacer todo esto, esto va a ser 0, 0 es más 1, y me va a dar 1 menos logaritmo natural de viscosidad delta entre viscosidad sub 0 más 1 sobre viscosidad delta sobre viscosidad 0. Y esta sería la velocidad máxima.